las prácticas no tenéis que utilizar static, ¿de acuerdo? Es más, no es que no tengáis que, es que no hay. Con lo cual, simplemente eso era un matiz. No recuerdo, sé que lo dejé, sé que no lo dije en el grupo la semana pasada y no recuerdo si en este lo dije. Bueno, simplemente el matiz ese, que esto está únicamente a modo de ejemplo. Bueno, otro de los puntos que quería repasar de la semana pasada es... Ya estamos. Son los DAO y los DTO. Son los dos tipos de objetos que vimos. Ya vamos, estoy completamente seguro de que los entendisteis bien y de que no hay ningún tipo de problema al respecto, pero sí que quiero repasarlos, ¿vale? Para que con el tiempo hayan madurado. Lo digo porque son importantes, los vamos a usar. Los DAO. Los DAO son objetos, recordamos, a nivel de capa de datos. Mandárselo en vez de por fax, por correo electrónico. ¿Le afectaría al traductor? Hacer transparente a la capa de negocio, a la capa de lógica, la que está por encima de la capa de datos, hacer transparente el acceso a la base de datos o al sistema de ficheros que ¿de acuerdo? ¿Cómo planteamos los DAO? Los DAO no se plantean con funciones ya preestablecidas, ¿vale? Sino que imaginad que yo tengo estoy en un entorno bancario y quiero autorizar. La función de mi dominio es autorizar a un cliente, a una cuenta bancaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que alguien pueda llegar y autorizarle a una cuenta bancaria de un tercero. Bueno, pues para hacer eso la función esa pues va a tener una serie de métodos, vamos a tener que comprobar que es cliente, comprobar que es mayor que de edad, tenemos que comprobar que ese cliente conoce al tercero o comparte la cuenta con el tercero, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer una serie de comprobaciones, en este caso, que van a tirar de base de datos. Bueno, pues, ¿cómo se plantea? Pues conforme vayamos necesitando esos accesos a base de datos, yo lo que voy a hacer es añadir métodos a mi objeto DAO correspondiente a esa tabla o a esa vista de la base de datos. Yo tendré, por ejemplo, un objeto cliente DAO para la tabla cliente de la base de datos. Bueno, pues ese cliente DAO, ¿vale? Lo que me va a hacer es tener un objeto, o sea, tener un método, por ejemplo, de obtener cliente por ID, otro de obtener lista de autorizados, ¿vale? Otro, comprobar autorizado, y se le pasa como parámetro un texto el escrito. autorizado. Que tú lo tienes que escanear para poder mandarlo, pues tú ya te la averiguas. Que lo mandas por fax directamente lo que te mando. Que lo mandas por correo electrónico lo que quieres escribir. Bueno, pues esa va a ser tu política que decida a la hora de mandar la información. Pero a mí no me va a afectar. Yo siempre voy a mandar un objeto, ¿vale? Entonces, si las interfaces son limpias, los servicios están bien definidos y los protocolos también, pues vamos a ver que cualquier cambio que queramos hacer no va a haber ningún tipo de problema. Bien, visto esto, creo que lo importante para que os quede claro, vemos entonces que está la comunicación, ¿vale? Está la comunicación real, se definen interfaces entre las diferentes capas, los protocolos son entre capas paritarias y la comunicación real siempre va a ser, llego hasta el medio físico y volvemos a subir, ¿vale? De tal manera que vamos a ver que después cada entidad es como si solo le interesa comunicarse con la entidad paritaria de la entidad de destino, ¿vale? Con la capa paritaria de la entidad de destino. ¿Otros conceptos que son importantes que tengamos? Pues bueno, tenemos que saber que es una arquitectura de red y que cuando hablamos de arquitectura de red, yo lo que te voy a dar es las capas y los protocolos, ¿vale? Le hemos visto lo que es un protocolo, le hemos visto lo que es una... DAO, que para implementarlos voy a usar una clase abstracta DAO, que va a contener los métodos comunes, por ejemplo, los métodos de conexión a la base de datos, los que hacen el rollback, los que hacen el commit, los que hacen el cierre de la conexión, pues, salvo que tenga una clase auxiliar, van a estar en la clase abstracta. Lo que son, entonces voy a decir, pues mira, para poder llamarse arquitectura de red, tiene estas capas y estos protocolos definidos en cada una. Jerarquizar y vamos a tener clases hijos, que son los cliente DAO, usuario DAO, transacción DAO, préstamo DAO, por ejemplo. Bien. Bueno, pues eso sería con respecto a los objetos DAO, ¿vale? Únicamente para el acceso a la capa de datos. También vimos los DTO, los Transfer Objects. Los Transfer Objects no tenemos que confundirlos con los DAO, no tienen nada que ver. De hecho, los
Transfer Objects son pollos, son, como dice Martin Fowler, ¿no? Son plain objects, básicamente objetos planos de Java, es decir, básicamente son objetos que implementan la interfaz serializable y que solamente tienen atributos y sus getters y setters correspondientes, ningún otro tipo de lógica. Y sirven precisamente para transferir información, para transferir datos entre objetos, ¿de acuerdo? Justamente para eso. De forma que esta transferencia, mientras que los DAO viven única y exclusivamente en la capa de datos, los DTO viven de forma transversal a todas las capas. Aunque las definamos en la capa de negocio, porque son objetos que están vinculados a la definición o al modelo de negocio de mi aplicación, aunque los definamos en la capa de negocio, en realidad son objetos transversales a todas las capas de la aplicación. De interfaz, datos, por supuesto lógica, donde se definen, y también integración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo defino un objeto DAO? ¿En base a qué criterio? Supongamos que yo tengo los siguientes pasos de uso, ¿vale? En mi proyecto. Enviar factura, o emitir factura, perdón, enviar producto, dar de alta cliente, por ejemplo. Bueno, pues estas tres funcionalidades, que son casos de uso inicialmente, al final van a tener objetos, ¿vale? Que básicamente, pues, si os fijáis, es emitir factura, factura es el objeto, enviar producto, producto es el objeto, dar de alta cliente, cliente es el objeto. Son tres objetos de negocio, porque los definimos a nivel de negocio. ¿Vale? No tienen por qué corresponderse con tablas de la base de datos, ni con DAO, ni mucho menos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una clase que representa a cada uno de estos objetos y le asociamos los datos que vamos a llevar, a los datos que la correspondiente información que va a estar encapsulada asociada a esos objetos en el negocio. ¿Vale? Esa información después la podremos capturar con un DAO o con dos DAOs o con lo que corresponda. ¿Vale? Pero estos están vinculados al negocio o a la base de datos. Bien. Bueno, pues la idea de los Transfer Objects es que los vinculemos junto con los DAO. De forma que cuando nosotros tengamos un DAO y hagamos una consulta, por ejemplo, obtener los clientes mayores de 18 años, en lugar de devolvernos un result set con un hash table de string y además tengamos que conocer las keys de la hash table, o sea, las claves de la hash table para poder acceder a las columnas, de una forma muy compleja y además muy alejada de la implementación a nivel de negocio, pues lo que vamos a devolver es un array de clientes. ¿Vale? Y sabemos que los que hay en ese array, los clientes que hay en ese array, siempre van a cumplir que son mayores de 18. Es muchísimo más fácil de leer, mucho más transparente, elimina la complejidad y a nivel de negocio me olvido de cómo están implementados esos clientes en la base de datos. Si son hash tables, si son result sets, si tienen tablas, si me da igual. ¿Vale? Con lo cual, esa es la utilidad de hacer uso de los DAO más los DTO, es decir, la combinación de ambas. ¿De acuerdo? Es un mecanismo bastante potente, de hecho, utilizar los dos juntos. Supongo que todo bien, ¿no? Hasta este momento, eso fue lo que vimos en la semana pasada. ¿Hay alguna duda por ahora? ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el modelo vista controlador, ¿vale? Y vamos a empezar simplemente comentaros, el modelo vista controlador, como sabéis, va a ser la base, el fundamento, el pilar de la aplicación, ¿de acuerdo? O sea, todas las funcionalidades las vamos a implementar en base al modelo vista controlador. ¿Qué quiero decir con todas las funcionalidades? Quiere decir que cada funcionalidad va a tener una implementación del modelo vista controlador diferente. Vuelvo a los casos de uso de antes. Emitir factura, dar de alta cliente y enviar producto. O realizar compra, por ejemplo, o realizar pago. ¿Vale? Si os fijáis, esos casos de uso, esas bolitas, ¿no?, que se hacen, o esos casos que se especifican, tienen su traslado directo a la estructura de la aplicación, porque normalmente en la aplicación web o en el sitio web vamos a tener un enlace que nos va a llevar, un botón, algo que nos va a llevar a que podamos enviar el producto,
o algo a lo que nos va a llevar a que podamos emitir esa factura, ¿verdad? Bueno, pues para cada una de esas funcionalidades de negocio vamos a tener una implementación distinta del modelo vista controlador, que ahora vamos a ver. Bueno, pues es la base de la implementación, como comento, con y sin frameworks, ¿de acuerdo? Es decir, es habitual que los frameworks estén basados en el modelo vista controlador y que incluso implementen variaciones del modelo vista controlador. No, mi propósito con esto, y como os comenté, por eso el temario de asignatura, de hecho, lo han visto gente de empresa y lo he discutido con ellos y tal, porque no todas las empresas usan framework, eso es lo primero, ni todos los frameworks sirven para lo mismo, y además no todos los frameworks utilizan la misma modalidad del modelo vista controlador. ¿Vale? Nosotros vamos a ver la genérica, la básica, y a partir de ahí, bueno, la básica no por fácil, sino la básica en cuanto a la base de las demás, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, sabiéndolas implementar, o sea, si vosotros sabéis implementar el modelo vista controlador desde dentro, igual que los DAO, igual que los DTO, es verdad que hay frameworks que generan los DAO, hay frameworks que generan los DTO, igual que hay frameworks que generan automáticamente el modelo vista controlador, pero hay frameworks también que tienen variaciones. Y si nosotros sabemos implementarlas desde cero, desde abajo, no es lo mismo conocer un modelo, de caja negra y por lo tanto aprenderme cómo funciona este framework, pero sin entenderlo, que saber perfectamente decir, esto es el modelo, que han cambiado los datos en el modelo y lo hacen de esta manera, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese caso, podéis estar tranquilos, de esta forma vosotros vais a saber interpretar mucho más fácil cualquier framework con el que os enfrentéis. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo funciona el modelo controlador? Bueno, pues este sería el acceso a la funcionalidad. Es decir, vengo desde fuera a acceder a una funcionalidad, que puede ser, por ejemplo, ver la que vimos el otro día en clase de teoría, ¿no? De ver detalle de producto o, por ejemplo, login del usuario. ¿De Yo lo primero que voy a recibir es una request para que pidiéndome que realice ese login o que muestre ese detalle. Bien, lo primero que recibo es la request y siempre, por eso está subrayado, ¿de acuerdo? Siempre, sin ningún tipo de excepción, lo primero al que va a llegar es al controlador. Y ojo, porque esto es un clásico ejemplo de error en prácticas y después, evidentemente, de mala práctica en el desarrollo de las aplicaciones, ¿vale? Esto de decirme, no, es que yo he ido directamente a la vista porque el controlador no se me ocurría que tenía que hacer. Error. El controlador siempre hace algo, pero es que aparte de que siempre hace algo, siempre, aunque no hiciera nada, el controlador tiene que ser el primero por el que pasa el flujo de control. ¿De acuerdo? Con lo cual, el request parece el controlador. Un controlador, es un... vive en la capa de negocio, básicamente. Bueno, pues es un JSP o un servlet, ¿vale? Para que nos entendamos. Normalmente se implementan como servlet, casi siempre. Nosotros lo vamos a hacer como JSP porque no hemos visto los servlets, por otra cosa. Si en esta práctica os doy ya los servlets, os mato ya directamente, ¿no? Entonces, es bastante densa en cuanto a contenido aprendido la práctica. Entonces, lo veremos en la práctica 3, vamos a hacerlo con un JSP y además así os acostumbráis al manejo de los JSP, ¿vale? Bueno, pues para nosotros va a ser un JSP. Nos da igual porque Catalina en Tomcat lo va a compilar, ¿no? Con lo cual no hay problema. Bien, un controlador no tiene ni una sola línea de código de cliente. Ni una. No tiene ni una sola línea de HTML, ni una sola línea de CSS, ni una sola línea de JavaScript. Nada, ¿de acuerdo? Solamente tiene scriptlets y declaraciones, uso de scripts scriptlets y declaraciones de Java, ¿vale? Directivas de JSP y scriptlets de Java. No lo decía bien, perdonadme, ¿vale? Entonces, es lo único que tiene el JSP del controlador, ¿de acuerdo? Que es lo que os indica en concreto aquí, ¿vale? Aquí. Bien, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos cuando entramos
en un controlador? Bueno, pues lo primero que hacemos siempre son comprobaciones. ¿Qué comprobaciones? Bueno, pues para hacer las comprobaciones, lo primero que haremos será recuperar el Customer Bean, es decir, ver si el usuario está logado, ¿vale? Si el usuario está logado, vemos cuál es el rol del usuario que está entrando, ¿vale? Bien, tened en cuenta que en toda aplicación web vaya a tener al menos dos tipos de roles, el invitado y el registrado. Eso es el mínimo, mínimo. Después el registrado se puede desglosar en cliente, administrador, editor, gestor, contenido. Ya se le pueden dar distintos nombres y distintos roles a ese usuario. Pero como en lo más básico, vamos a tener dos. El invitado, el guest, es aquel que no se ha registrado o no ha accedido con un login, es decir, que está cotilleando nuestra web, y el usuario que sí está ya metido dentro del Customer Bean sería el registrado, ¿vale? Bueno, pues recuperamos el Customer Bean, recuperamos los parámetros de la solicitud, ¿vale? Si es que hay parámetros. ¿Por qué? Pues porque según los parámetros de la solicitud, el error después hará unas cosas u otras. Ahora lo vemos, ¿vale? Bueno, pues cuando tenemos esta información, lo siguiente que vemos es aplicar restricciones de privilegios y de seguridad. Por ejemplo, nos aseguramos que el usuario que está entrando en esta página, en esta funcionalidad, por ejemplo, ver detalle pedido, ¿vale? Controller. Bueno, pues para ver el detalle de pedido solamente lo pueden hacer gerentes, que tienen el rol de gerente. Bueno, pues lo que compruebo es que del customer sacado el rol del usuario y ahora compruebo en la ACL, en la lista de control de acceso, que para la funcionalidad ver detalle de pedido, el gerente puede verlo. Me dirá que sí, pues puedo seguir. Si es un guest o es un empleado que no es gerente, ¿no? Y rol usuario, por decir algo, genérico, y no está en la ACL, pues no le dejaré ver el contenido, es decir, no seguiré con el controlador y lo mandaré fuera. ¿De acuerdo? Bien. También se aplican restricciones del negocio. Por ejemplo, pues quien entre tiene que ser mayor de edad en esta página. Por ejemplo, pues, se aplican son comprobaciones que ya dependen de la aplicación en concreto. ¿No? Bien, bueno, pues según los parámetros, normalmente es como voy a establecer el flujo de control. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensad que yo quiero logarme, es decir, acceder al sistema. Ahí tengo dos opciones. Que me venga sin parámetros, es decir, quiero logarme y por ahora no he metido ni nombre ni password, o que me venga con la solicitud con nombre y con password. ¿Qué querría decir eso? Pues que me viene del formulario de conexión, donde pido el nombre y el password. Entonces tendré que hacer las comprobaciones en base de datos adecuadas. Es decir, tendré dos flujos al menos distintos. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez he ejecutado el controlador, estoy en el controlador, ¿qué es lo que hago con el controlador? Bueno, pues lo siguiente que hago en el controlador es crearme el modelo del modelo vista controlador. El modelo contiene los datos temporales que voy a utilizar para pasarle a las vistas. ¿De acuerdo? Las vistas es donde se van a mostrar al usuario los detalles de esa funcionalidad. De forma que es lo que hace, si os fijáis, lo que hace el controlador es, por ejemplo, imaginad para el mostrar detalle de producto, ¿de acuerdo? Y para mostrar el detalle de producto, yo recibo una solicitud, hago las comprobaciones, son correctas, ¿y ahora qué hago? Con objetos DAO y DTO, el controlador accede a la base de datos. Ese accede mediante el DAO. Perdonad, pero el óptico del ratón no es demasiado bueno, es lo que tiene el chino. Bueno, en este caso, el DAO. Y ahora, ¿qué me devuelve? Me va a devolver un objeto correspondiente al pedido, por ejemplo, que es un DTO, ¿no? Es lo que me va a devolver. El controlador va a manejar un DTO, básicamente. Bueno, no todo lo que viene en el DTO, a lo mejor quiero mostrárselo al usuario, o sí, con lo cual yo podré aquí tener varias opciones. Tengo que crear un modelo. ¿Y por qué tiene esta forma
el modelo? Pues porque es un ABA, ¿vale? Mal dibujada, no verlo en abstracto, ¿no? Es decir, eso, el arte es el arte. Entonces, básicamente esto intenta representar un ABA porque es un Java, ¿no? Es decir, un ABA de Java, ¿no? Bueno, pues se representa así. De hecho, en la documentación de JB, en la documentación del EJB la representan así. Bien dibujado, pero así, como una especie de ABA, ¿no? Bueno, pues básicamente, bueno, tenemos los modelos. De este DTO pasaré la información al que me interese a ese modelo, o incluso el DTO entero se Java Bean, me da igual, ¿vale? Ya veré cómo lo hago según la información que me interese, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo siguiente que hago es la gestión de la información, básicamente, para que lo entendamos. Accedo a la base de datos, cojo la información que me interese y creo los modelos, que es la información temporal que voy a dejarle a la vista. ¿Dónde guardo el modelo? Pues como ya vimos los Java Beans, en el contexto. Pueden ser en el request, en el session o en el application. El application un poco recomendado porque lo ven todos. Y en el session lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez lo ve la vista y lo trate la vista, destruir el objeto para que no se quede ocupando memoria y al final termine saturando el servidor de aplicación. Bueno, pues una vez tenemos accedido a toda la información, hacemos una request a la vista. ¿Cómo hacemos la request a esa vista? Pues con un JSP forward. Le podemos pasar un parámetro, ¿vale? A esta vista mediante en la request, o de todas formas le estamos pasando también los datos como parte del modelo. Un parámetro a la vista, ¿cómo? Pues por ejemplo, en ver el detalle del pedido, podemos pasarle el ID del producto, por ejemplo, como parámetro, porque ya nos lo pasaron a nosotros en el controlador como parámetro, con lo cual lo seguimos enviando como parámetro para que lo tenga a la vista si lo necesitara, ¿vale? En este caso. Bueno, y después los detalles, el pedido como tal que va a mostrarse, lo mostramos como modelo, porque es una estructura de datos más compleja. Se recupera, la vista recuperará todos los bins, tanto el customer bin como los bins de datos, ¿vale? Con lo cual recuperará, por ejemplo, el detalle expedido bin, ¿vale? Y el detalle expedido bin lo recupera para tener la información. Aquí es importante decir, y tenéis que tener claro, apuntar bien, está apuntado, pero que en la cabeza quiero decir, que la vista tiene que volver a realizar todas las comprobaciones que hizo ante el controlador, ¿vale? Es decir, sacar los parámetros, comprobar, en este caso, sacar el customer bin, comprobar la lista de privilegios, que tengo privilegio de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien me podrá decir, ¿y por qué? Bueno, pues cuando desarrolléis en web, no seáis bien pensados, ¿no? Es decir, no seáis naif, ¿no? Que se dice, ¿no? No seáis bien pensados. De hecho, más bien malintencionados, porque tened en cuenta que alguien puede conocer perfectamente la URL, la dirección de vuestro controlador o la dirección de vuestra vista. Es más, incluso puede conocer la cadena de parámetros e intentar mandarla para hacer con la vista lo que ellos quieran de forma malintencionada, ¿de acuerdo? O con el controlador de forma malintencionada. Con lo cual, tenemos que parar en la medida de lo posible estas invocaciones fuera del flujo del MVC, fuera del flujo del modelo vista controlador, ¿vale? Con lo cual tenemos que hacer todas las comprobaciones en todas las cabeceras, es decir, al principio, quiero decir, no en la cabecera, sino al principio, tanto en el controlador como en la vista, aunque se dupliquen, pero hay que hacer las mismas comprobaciones, ¿de acuerdo? Para evitar que despistados, malintencionados, traviesos, pues nos intenten acceder, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros ya tenemos nuestra vista con sus datos que nos han llegado o bien de parámetros, hemos hecho sus comprobaciones y los parámetros, bien parámetros o bien modelo, que es realmente un objeto en el contexto, ¿vale? Ya sea en session, application o en request, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que hace la vista? Después de hacer todas esas comprobaciones, la vista es la que tiene el código de cliente. Es decir, la vista tiene el HTML5
y la vista tiene el CSS3 y tiene JavaScript, ¿vale? Todo eso está en la vista. El usuario de esta funcionalidad, el usuario de nuestra página web, se sitúa aquí, exclusivamente con la vista, ¿de acuerdo? ¿Cómo interactúa el usuario con nuestra vista? En base a eventos. Es decir, usa el ratón, pasa por encima de enlaces, pulsa el botón del ratón y pulsa un enlace, pulsa un ratón y pulsa el teclado y rellena un formulario, pulsa el ratón y pulsa el botón de submit. Es decir, funciona con nuestra vista en términos de eventos a través del agente de usuario, a través del navegador, ¿de acuerdo? Con lo cual, la vista no implementa todo el código de cliente. Ojo, porque la vista no implementa ni una sola línea de código de lógica de negocio de nuestra funcionalidad. Es decir, en este caso, toda la parte, si queremos mostrar el detalle de un producto, todo el control del producto, si tenemos privilegios para ese producto, la recuperación del producto de la base de datos, la preparación de los campos, todo eso lo hace el controlador. Le prepara todo eso y lo manda al modelo. Y ahora reenvía la vista, que vuelve a ver quién es el usuario y coge del contexto, es decir, coge el modelo y muestra el modelo. Es decir, no hace otra cosa. O sea, la vista es un JS tonto, entre comillas, ¿no? Lo único es que muestra lo que hace muestra el modelo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues en este caso, lo que sí se permite es que las vistas contengan llamadas asíncronas. Eso no lo vamos a ver en práctica, simplemente os lo digo para vuestra formación y para vuestro conocimiento. Es decir, las llamadas asíncronas son llamadas que se realizan por partes o por componentes de una determinada vista. Pensad, por ejemplo, que aquí tenemos un bot, un robocito de estos que interactúa, un chat, ¿no? Bueno, pues pensad que lo tenemos ahí. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace este bot? Obviamente interactúa con un servidor, ¿vale? Bueno, pues este va realizando llamadas asíncronas, es decir, llamadas que no requieren que se refresque toda la página, sino que solamente se va refrescando esta parte de la página, la correspondiente al bot, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso sí se permite, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no la vamos a hacer. Bueno, pues si somos estrictos, esto sería la funcionalidad correspondiente al get product detail, ¿no? Tomar el detalle del producto, ¿de acuerdo? Eso, siendo estricto, sería el detalle. Bueno, pues eso sería el ámbito de esa funcionalidad. Entonces, ahora me pregunto yo, bien, ese es el ámbito de la funcionalidad. Voy a cambiar el color, un segundo, vale. ¿Cómo salimos de la vista? O sea, ¿qué hay que hacer para salir de la vista? Bueno, ¿o cómo se puede salir de una vista? Bueno, pues de la vista, una vez ya mostrado el detalle, ya mostrado los formularios, ya he hecho todo lo que tenga que hacer esa vista, tenemos dos formas de salir. Una, pues porque en el menú en el menú de navegación, ya sea el lateral o la cabecera, o en algún enlace que haya en la página del HTML, tengamos un anchor, o sea, un A hacia otra funcionalidad. En ese caso, bueno, esto no va ahí. En ese caso, si tenemos un anchor a una determinada funcionalidad, ¿vale? ¿Qué es lo que tendremos? Bueno, pues una cuya dirección será la de otro controlador. Recuerdo. Será la de otro controlador, ¿vale? Por ejemplo, del mostrar catálogo de productos. Imaginaos que esto es, muéstrame el listado de productos. Entonces llega el controlador, hace todas las comprobaciones, accede a la base de datos, recupera todo el listado de productos, los mete en el modelo, se lo envía a la vista recupera el modelo, muestra el listado de productos y aquí tenemos un botoncito, como vimos en clase, que lo va poniendo de forma dinámica, que sería un anchor a la funcionalidad de mostrar detalle de producto, ¿vale? Ese mostrar detalle de producto o modificar producto o editar usuario, lo que sea, sería otra funcionalidad. Bien, pues eso es un anchor al controlador
de la funcionalidad, nunca a la vista. ¿De acuerdo? Bien, eso sería mediante Anchor. Tenéis que tener en cuenta que un MVC es una funcionalidad, como he dicho al principio. No va a haber una funcionalidad gestionar usuario. Habrá una funcionalidad dar de alta usuario, editar perfil de usuario, dar de baja usuario, lo he dicho, ¿no? Modificar perfil de usuario, etcétera, etcétera. Pero no va a haber una funcionalidad gestionar usuario, entre otras cosas porque gestionar usuario es un típico ejemplo de un caso de uso mal hecho, ¿vale? Es decir, el caso de uso en realidad serían también añadir usuarios, tal, ¿no? Que sería un menor nivel, porque las funcionalidades son añadir, añadir, quitar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final tendríamos las llamadas a esas funcionalidades con Anchor. Otra opción es que la funcionalidad continúe. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo el login. Entonces llegamos aquí, el controlador comprueba que no está logado, manda la vista, muestra el formulario para que ponga el nombre y el password y el botón de submit, pulsa el botón de submit, con lo cual la siguiente interacción es en realidad otro HTTP request, que en realidad es un post si hemos utilizado el método post, ¿vale? Es un post hacia el controlador, solo que ahora los parámetros sí van rellenos, ahora sí va el nombre y ahora sí va el password, ¿de acuerdo? Con lo cual el controlador cuando haga de nuevo todas las comprobaciones sí verá que como tiene los parámetros rellenos, ahora ya no va por donde iba antes, que era enviar a la vista vacía, sino que ahora va en que, oye, tengo que comprobar este nombre en la base de datos, tengo que comprobar este password que coincide con el del usuario, ¿vale? Eso sería, en este caso, la interacción, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual desde la vista podemos hacer esas dos cosas. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, justo el login lo vamos a ver en un ejemplo de código, ¿vale? En el caso de ahora en Eclipse, que podéis descargar también. Bien, bueno, pues en este caso, aquí es lo que he comentado antes, cada framework al final puede utilizar una variante, igual que utiliza una variante del DTO o de los servicios, ¿vale? Lo importante es conocer el fundamento. Bueno, y esto es el acceso mediante GET y POST. Por cierto, imaginaos que pensad que los formularios no solamente son esto, los formularios pueden tener un mecanismo, esto es un truco bastante habitual, porque alguien podría haber pensado, ¿vale? Y podría incluso llevar razón, alguien podría haber pensado que ¿qué pasa si yo recibo aquí un parámetro, por ejemplo, el detalle del producto, pero ese mismo parámetro me puede venir también de la vista? Si yo os estoy diciendo el flujo de control del controlador lo voy a diferenciar, sobre todo fundamentalmente por los parámetros que recibo, ¿qué pasa si yo pudiera recibir el mismo parámetro de distintos sitios? Funcionalidad que tengan un formulario que me invoquen, por ejemplo, o cosas así. ¿Cómo lo distingo? ¿Cómo distingo que vengo de la vista? Bueno, pues eso es distinguible porque recordad que los formularios tienen un tipo de entrada, es la entrada de tipo oculto, ¿vale? Y ese tipo hidden es un mecanismo muy útil para crearnos parámetros que el usuario ni ha insertado ni ha visto, ni ve que existan, pero que al meterlos en la request, nosotros aquí podríamos hacer un get parameter del hidden. Si el hidden no está, es porque viene de fuera. Si el hidden está, es porque viene de la vista, porque ha venido el formulario que yo he creado en esa vista. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos ahí un mecanismo, por ejemplo, de control de flujo bastante interesante con los campos hidden. ¿Vale? Bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Más o menos. Bueno. Si alguien no ha entendido, vuelvo a decir, el micrófono está abierto para todo el mundo, ¿vale? O si no, el chat. Vamos. Bueno, pues vamos a ver algunas recomendaciones. Vamos a ver entonces algunas recomendaciones de diseño que tengamos que tener en la cabeza. Es recopilar, no son cosas nuevas. Recordamos, los modelos
nos van a mantener datos, son Java Beans, ¿vale? Y fundamentalmente con datos que vamos a pasarle a la vista, porque sobre la funcionalidad que tiene que mostrar la vista. Porque los accesos a la base de datos siempre se hacen desde el controlador y mediante DAOs, ¿de acuerdo? Nunca lo hace directamente la vista. La vista nunca accede a la base de datos. Las consultas SQL a través de ficheros de propiedades externos, donde tendremos las consultas SQL, ¿vale? De esa forma, si cambiamos el gestor, cambiamos la versión de SQL o cambiamos de base de datos, solamente tenemos que cambiar el fichero de propiedades. Para los controladores, en este caso, lo primero que hay que hacer es comprobar si hay parámetros para así definir un flujo de ejecución. Bueno, en este caso nos pueden ser útiles, los campos hidden, ¿vale? Y siempre, por supuesto, ver si viene de un parámetro de la vista o si viene de fuera. Verificar las listas de acceso, probarlo con los roles. No necesariamente siempre tiene que haber un rol. Es decir, que ya como he comentado, puede haber que solo haya dos roles. Después, nunca jamás incluir ningún tipo de medida de interfaz de usuario en el controlador. Nunca. ¿Bueno? Siempre en la vista. Además, no se vería, porque como hacemos un JSP Forward, las vistas, bueno, pues las vistas únicamente se obtienen los datos de los Java Beans y de los parámetros. Viene aquí, pero faltaría decirlo, de los parámetros. ¿Vale? Ninguna vista va a invocar a la base de datos, muy excepcionalmente tendría que ser, por motivos muy bien justificados que no son los casos en nuestro caso en estas prácticas. Vamos, no van a invocar a los datos de la base de datos. ¿De acuerdo? Bien, la variante, pues las variantes, aquí cada web framework, cada marco de trabajo puede cambiar del MVC, claramente, ¿vale? Pero bueno, si sabemos cómo se hace de trabajo, no voy a tener problemas en entenderlo. Ahora, ya sabiendo esto y habiéndolo implementado sobre todo, pero digan, oye, no, es que el modelo es el que lleva los datos. Pues vaya a entender perfectamente de qué va, ¿no? Yo personalmente, una de las variaciones que tienen los frameworks es que son los modelos, algunos frameworks hacen que en lugar de acceder a la base de datos del controlador, acceden al modelo. Es decir, el modelo contiene toda la capa de datos. Esta es toda la capa de negocio y esto es toda la capa de interfaz de usuario, de forma que separan las capas y te lo justifican así. Mi opinión personal sobre ese modelo, sin entrar en que para determinados frameworks esto sea útil, ojo, ¿vale? Es decir, para determinados frameworks esto puede servir, no hay problema. Pero mi opinión personal basada obviamente en mi experiencia y, con el uso, ¿no? Como de haberlo implementado el modelo de vista controlador, es que los modelos deben mantenerse lo más ligeros posible. DAO, lo que le estamos metiendo son todos los métodos de acceso a esa base de datos. Recuerdo que un objeto no pesa lo que pesan sus atributos únicamente. Pesa lo que pesan sus atributos más todas las definiciones de sus métodos. Con lo cual, al final, fijaos si estaríamos aumentando el tamaño de la memoria, de lo que requiere para memoria el servidor de aplicaciones, ¿no? Con lo cual, es por eso por lo que se utiliza en el modelo general, se utiliza que realmente, aunque sea acceso a datos, mediante DAOs es el controlador el que accede a esos datos, es decir, es el controlador el que hace el uso de la llamada a la capa de datos, bien mediante DAOs o bien mediante modelos. ¿De acuerdo? Es para que simplemente tengáis esa noción, ¿no? Bueno, pues los beans lo más ligeros posible, como acabo de decir, por el mismo motivo. Y lo importante, si hacéis alguna variación en algún momento en un modelo vista controlador, lo importante es que sea coherente y consistente. Es decir, no hagáis una
variación en una funcionalidad y digáis, no, en esta funcionalidad la vista accede a la base de datos, pero en esta otra no. No, en esta el modelo accede a la base de datos, pero en esta no. No, oye, en este el controlador invoca esto de esta manera, pero en esta no. Es decir, no, en todos, absolutamente todos, las funcionalidades, todas las implementaciones del MVC tienen que ser iguales. Si no, se os va de las manos el mantenimiento de la aplicación. Y tened en cuenta que hay dos cosas muy subestimadas y que uno se da cuenta cuando lleva muchos años trabajando después en software. El testing y el mantenimiento. La vida de un software empieza realmente cuando se termina, ¿vale? Es decir, cuando se termina de implementar. Y ahí es donde empieza lo difícil, que es mantenerlo, si no se pudre. Y por eso las buenas prácticas van casi todas destinadas a que no nos pudra el software, ¿vale? Es decir, va destinada a un mantenimiento mucho mejor, a una refactorización más sencilla, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los aspectos que tenemos que considerar, la captura de excepciones. Ya sabéis, las error page, las páginas de error. También hay otra forma que os he puesto aquí para que la tengáis, que es un segundo método, que es que nosotros en el web.xml podemos establecer una serie de etiquetas para decirle que una excepción determinada, podríamos poner SQL exception y exception, o exception si es para todo, la trate en esta página. De forma que ya no tendríamos que hacerlo del error page, sino que seguiría lo que viene en el web.xml. Da igual cómo lo hagáis, pero es importante hacerlo. Es decir, que la mantenibilidad de la navegación. O sea, el usuario le pueden dar errores. Pueden no completarse la funcionalidad. De hecho, si os metéis en Google Docs y se desconecta o hay problemas, muchas veces veréis, o en OneDrive, en el Office 360 y tal, veréis que dice, se ha desincronizado el documento, crear una copia, tal. Así, ha habido un problema y te lo está diciendo. O sea, ha habido problema porque no ha podido guardarlo, por dentro ha habido excepciones, ¿no? Es decir, eso está claro. Pero te está permitiendo navegar. Es decir, no te manda fuera, tú sigues manteniendo, te está dando una alternativa, ¿vale? Y eso es importante en las aplicaciones, ¿no? El usuario siempre debe tener la sensación de que todo está bajo control, aunque por debajo se te estén disparando 20 excepciones, pero está bajo control, ¿de acuerdo? Bien. Finalmente, para terminar ya, bueno, pues recomendaros que estructuréis bien el código, ¿de acuerdo? Dentro de los directorios. Si os fijáis, aquí he puesto un ejemplo de lo que sería un web app, dando los directorios de imágenes, JavaScript, CSS y demás, ¿vale? En el raíz tendríamos nuestro index.jsp y cualquier fichero así estático relacionado con el index, el acerca de, contáctanos, este tipo de cosas, privacidad, ese tipo de HTML. Después tendríamos un include, donde tendríamos el header, o sea, la cabecera, el footer, el pie de página, la validación. Validación quiere decir que un JSP donde he incorporado todas las validaciones de ACL y lo pongo en común a todos los JSP, por ejemplo, ¿no? Pues lo pongo como include. Esto es un ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo. El error page. Y después tendría un directorio para el MVC, donde tengo un subdirectorio de controladores y un subdirectorio de vistas. En el subdirectorio de controladores, pues ahora lo he puesto por subsistemas. Por ejemplo, para los usuarios, pues tengo el login controller, la funcionalidad y el controller, .jsp. Funcionalidad, edit profile, ¿no? Editar perfil, controller. Para alertas o para los anuncios, añadir nuevo anuncio, controller. Mostrar todos los anuncios, controller. Mostrar un detalle anuncio, controller. Y ahora tenemos el directorio de vistas, que es un espejo, es absolutamente un espejo idéntico del controlador, del de controladores, ¿vale? De forma que tenemos también el user, solo que aquí, en lugar de estar los controladores, tenemos las pistas de los controladores que hay aquí. Os fijáis, por ejemplo, yo tengo login view para login controller y tengo login view failure, por ejemplo, el fallo de la vista de login para también login controller. Es decir, podemos tener más de una vista. Este sería el directorio, o sea, el formulario, y este contendría pues una vista diciéndote, mire usted, su login ha fallado, no está permitido que se acceda, ¿no? O cosas así, ¿no? Si es que aparece este fallo. Y después las pistas correspondientes. En cuanto a Java, a la estructura de Java, pues ya sabéis, lo primero que tenemos siempre es
la parte organizativa del precualificado del paquete. Por ejemplo, pues del dominio, punto la organización, punto el proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues com, punto mi empresa, punto mi proyecto. Y ahora, si os fijáis, hemos dividido el código Java en 3 paquetes fundamentales. Uno por cada una de las capas, para la capa de interfaz de usuario, para la capa de lógica de negocio y para la capa de datos. Da igual que los nombres sean estos, me refiero, lo importante es que estén las divisiones hechas y que tengáis esas capas. ¿De Con lo cual, el display tenéis, podría llamarse IU, esta lógica y esta datos o data o esta logic, me da igual cómo la llaméis. El caso es que esté diferenciada en las capas. Bien, bueno, pues al menos en la capa de interfaz en la capa de interfaz de usuario vamos a tener el paquete de Java Beans o como queramos llamarlo, ¿vale? Donde vamos a tener seguro el Customer Bean para el login y después tendremos otros beans que son los que utilizaremos de datos entre los controladores y las vistas, ¿de acuerdo? Bueno, después en la capa de negocio yo he puesto aquí a modo de ejemplo un directorio common o commons, que también se puede llamar, que básicamente son clases y funcionalidades comunes a todas las demás de la capa de negocio. Por ejemplo, en este caso, pues el gestor de propiedades y la excepción de propiedad, ¿vale? Por ejemplo. Está encapsulado y lo he puesto como clase. Después, para el subsistema de usuarios, tenemos el gestor de usuarios, el gestor de intereses de usuarios y el DTO, que sería este, user.java, que sería el DTO de usuario. ¿Vale? Y después tenemos el boletín, etc. Para datos, pues vamos a tener al menos el paquete DAO, ¿vale? Y dentro del paquete DAO he puesto un directorio, o sea, un paquete common que tendría la clase abstracta y la excepción, y después tener otras clases auxiliares si fuera necesario, y después por sus sistemas, ¿no? Pues los DAO para el usuario, los DAO para el boletín, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Antes de pasar al código, que veamos el código. Profesor, en lo que tiene puesto de boletín, la alerta en DAO, ¿a qué se refiere en ese ejemplo que has puesto? No, pues son ejemplos, es un ejemplo de que se estructura de, por ejemplo, si yo tengo un tablón y hay alerta en ese tablón o el tablón o el acceso al tablón, pues se hace aquí. Los DAOs son siempre vistas o tablas de la base de datos. O sea, tendría que haber una tabla alerta y una tabla bulletin en la base de datos, o vista al menos de la base de datos, para que yo pudiera tener este DAO. Por ejemplo, vamos, no tiene por qué corresponderse con nada vuestro específico. Vale. Y en los ejemplos que me estás viendo de este tema, en el Customer Bean siempre hemos puesto lo que serían el login. Entonces me pregunta, entre Customer Bean y Login Bean, ¿la diferencia cuál sería? Buena pregunta. Estaba esperando a que alguien me la hiciera en algún grupo, te lo aseguro. No me la han hecho en ningún grupo. Vamos a ver. De hecho, es que lo he puesto a posta para eso. Vamos. Bien. Customer Bean es, en este caso, es el bin que va a contener la información de si un usuario está registrado o no está registrado. ¿Vale? Eso, hasta ahí bien, ¿no? Es decir, yo consulto y sé que en toda la página yo siempre voy a tener que consultar al Customer Bean para que está registrado. Ahora, cuando veamos el código, os daré algunos tips, consejos para saber cómo hacerlo. Por lo tanto, Login Bean, si os fijáis, ya no es el nombre por convención. Login Bean está asociado a una funcionalidad, que es la funcionalidad de login. Con lo cual, ¿qué contiene Login Bean? Si es que existiera. Login Bean lo que contiene es datos temporales que el controlador de login necesite pasarle a la vista de login. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que sea el usuario registrado, sino que, por ejemplo, el controlador de login pues, sea un login más complejo, donde tú tengas que meter múltiple información sobre, o, por ejemplo, no ni siquiera un login más complejo. Imagínate que tenemos un login en 2 pasos, ¿vale? Un sistema de estos que requiere más pasos para logarse, ¿no? El primero meto yo mi login y mi password, y ahora en un segundo paso me tengo que meter, pues, una tarjeta de coordenadas, más unas preguntas de seguridad, más no sé qué. ¿Vale? Bueno, pues en Login Controller
el login controller lo que hará es, el segundo paso, rellenará un login bin con los datos que espera en la vista, con los datos que tiene que mostrarle en la vista, ¿vale? Y se lo pasa a la vista. Con lo cual, login bin está asociado a la funcionalidad de login y es un caso muy particular y no tiene por qué, no lo vas a necesitar en el 99,9% de los casos. Pero lo que sí quería que vierais es que pueden estar los dos. Uno está asociado a pasarle datos a la vista, el otro está asociado al registro. ¿Entiendes? Sí, no entiendo. Vale. Bueno, pues vamos a verlo en código. Vamos a ver. Nos vamos al ejemplo del MVC y lo ejecuto. Bueno, pues lo primero que me aparece en este caso es la posibilidad de logarme, ¿vale? Estoy haciendo el login, bueno, pues lo primero es logarme. ¿Cómo acceder? Bueno, pues el típico botón de registro, de acceda al sistema o login o lo que sea, ¿no? Bueno, pues al haberle dado a acceder, lo que me ha hecho es ir al controlador, hacer todas las comprobaciones y en el controlador ha hecho las comprobaciones y se ha ido directamente a la vista, ¿de acuerdo? Puesto que no tenía parámetros, pues ha ido a la vista. Entonces, esto que me está mostrando es login view, no es, o sea, me está mostrando en realidad MVC view login. No nos fiamos de lo que aparece aquí porque por dentro ha habido redirecciones internas con forward. Bueno, pues lo tengo implementado de forma que por eso me lo pone aquí como value en el formulario. Este es el único usuario válido para acceder al login, ¿vale? Con lo cual voy a borrarlo, voy a borrar datos, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que tengo entonces es que darle a... Cuando le doy al submit, ¿qué es lo que hace? Pues me hace una request al controlador con un método post mandándome como parámetro el nombre y el email. Pero ya ha ido al controlador. Solo que el controlador ha hecho todos los accesos a la base de datos, en este caso está simulada, a la base de datos, y ha comprobado que el usuario que yo le había metido, que era John, en lugar de John Doe, que es el único válido que hay, el usuario que yo le había metido es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Me ha vuelto a la vista, pero en este caso le he incorporado como parámetro un mensaje para decirle que, oiga usted que el usuario que ha indicado no existe o no es válido, ¿vale? Con lo cual, cuando he vuelto a la vista me ha mostrado el mensaje y me ha vuelto a mostrar el formulario. Bien, yo le doy con los datos correctos y me dice bienvenido. Es decir, ahora ya no me pone el botón de acceso, ya me da, me dice bienvenido. Es decir, yo ya no puedo logarme porque estoy logado. ¿Vale? He hecho un hack aquí, una tontería, simplemente para decirle que me quite el password. Vale. Y ahora ya sí me da otra vez el acceder y ya me permite volverlo a hacer. Bien, eso es lo que me hace eso es lo que hace en este caso la funcionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al index y fijaos que en el index, que es la página externa de otra funcionalidad, lo que me hace en este caso es, por ejemplo, esto sería como mi cabecera, ¿no? Mi página inicial de la página, en este caso. Bueno, pues cojo el customer bin y ahora compruebo, olvidaos de este código es un hack, básicamente, que lo único que hago es que si recibo un reset, pues me pone el email del usuario, me lo pone vacío, es decir, me desloga al usuario en el customer bin. ¿Vale?
Entonces, si el customer bin está vacío o el email del customer bin es igual a vacío, es igual a vacío, en este caso, ¿qué está haciendo? Vale. Entonces, la tecnología. Bueno, pues si el email está, si el customer bin es nulo o el email está vacío, pues entonces el usuario no está logado. Como no está logado, me pondrá el botón de acceder y me llamará al controlador. ¿De acuerdo? Me llama al controlador de la funcionalidad. No me llama directamente a la vista, porque como total me va a mostrar el formulario y no le tengo pasando nada, le llamo a la vista. No, llamo al controlador, lo correcto. Si no, es que bienvenido, ¿vale? Que fulanito, ¿quién es? Pues el email. Voy a enseñaros cómo está implementado el Customer Bin, ¿vale? Que está en la capa de interfaz de usuario. ¿Vale? Y Customer Bin, como veis, es un objeto que implementa la interfaz serializable, que es un objeto que tiene un único atributo que es privado, que es el email. ¿Vale? Entonces, aquí un pequeño paréntesis para explicaros cómo haría yo un Customer Bin, ¿vale? O cómo creo que hay que hacer los Customer Bin. ¿Qué contiene un Customer Bin? Pues básicamente el Customer Bin debe contener la mínima información posible. Es decir, nada de ponerle la edad del usuario, el nombre del usuario si no se va a usar, información relativa al usuario. No. Para eso está el login el login bin o el user bin. No. El Customer Bin tiene única y exclusivamente aquellos atributos necesarios, el atributo necesario para identificar al usuario. En este caso está identificado por el email, con lo cual yo entiendo que con el email podré ir a la base de datos y buscar la información del usuario que sea necesaria. ¿De acuerdo? El email es único. Bien, con lo cual pongo email. De vez en cuando, si es frecuente en el Customer Bin poner el rol. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo cuando vas a usar, bueno, más sencillo no, te evitas acceso a la base de datos. Imaginaos cuando yo tengo que entrar en todas las páginas de la web, y el ACL y hacerle la comprobación de privilegios con el ACL. Hombre, no voy a estar accediendo a la base de datos en todas las páginas. Para eso pongo el rol en el Customer Bin y ya lo tengo, accedo una única vez, lo guardo ahí y se acabó, ¿no? En lugar de acceder tantas. También muy esporádicamente, y esto puede ser que ni siquiera ya se use, porque se coge del navegador en realidad, se pone el lenguaje, el idioma el idioma de la interfaz con el que el idioma con el que se le van a mostrar la interfaz al usuario. Sobre todo en las páginas en las que tenemos la típica banderita o el típico desplegable en el que se puede escoger entre español, catalán, vasco, gallego o inglés o no sé qué, ¿no? Entonces, que no es que coja del usuario, sino que el usuario elige el idioma. Pues en esos casos sí se podría poner como atributo el idioma, de forma que después se muestre la aplicación multidioma, se muestre con el idioma que ha elegido. ¿Vale? Pero lo mínimo, ¿de acuerdo? Lo mínimo, no más. Entonces, en este caso, como lo mínimo es el email, lo mínimo justificado en el email es lo que tiene el customer. Bueno, pues ese sería el login. El login llama al controller. ¿El controller qué es lo que hace? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, recuperar el Customer Bin en el estado en el que esté, y lo siguiente es definir el flujo de control del CBIN. O sea, siempre que de ese JSP, de ese controlador en este caso. Siempre lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un JSP es definir cuál va a ser su flujo de control. ¿De acuerdo? Entonces, definirlo nosotros, aunque sea boli, me da igual, ¿no? No tiene por qué estar escribiéndolo aquí, que sería lo suyo para que yo me entere, pero que por lo menos vosotros tenéis que definirlo cómo va a ser el flujo de control. Bueno, pues ¿qué flujos pueden pasar? Aquí puede pasar que Customer Bin no esté logado, o sea, que el usuario no se haya logado, es decir, que Customer Bin esté logado, ¿vale? Perdonadme, esté logado. Entonces, como estamos en la función de logarse y está ya logado, es decir, que es distinto de nulo o es distinto de vacío, pues nos vamos al index. Es decir, una forma de decirle, mira, pues te vuelvo al principio,
te voy a poner la página ya como si estuvieras logado, ¿vale? Y además en el index ya no le va a aparecer la opción, en el index ya no le va a aparecer la opción de logarse, con lo cual. Y en el siguiente, ¿qué podría pasar aquí? Que no esté logado. Vale, correcto. Si me quiero logar es porque no estoy logado. Ahora, si no estoy logado, ¿qué puede pasar? Que no haya parámetros en el request o que haya parámetros en el request. Si hay parámetros en el request, ¿qué ha pasado? Pues que procede de la vista, es decir, ha rellenado el formulario. Pues si no ha rellenado el formulario no habría parámetros, ¿verdad? Y si no hay parámetros en el request, ¿qué ha pasado? Pues que no viene de la vista porque no ha rellenado el formulario, por lo cual vendrá o de otra funcionalidad o vendrá del index o lo ha escrito a pelo en la llamada al controlador. Con lo cual, vamos a hacer cada uno de estos casos. El caso 1 es que ya esté logado, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Un string que es la siguiente página a la que se va a ir. Y la siguiente página a la que se va en caso de que esté logado es el index. Esto es una práctica para los controladores que os recomiendo porque es mucho más fácil después de hacer el testeo. Y es que solamente escribáis un JSP forward al final. ¿De acuerdo? Es decir, la redirección se hace únicamente al final, hacia la next page, hacia la página siguiente. Esto sí es correcto. Pero de forma que durante el código Java lo que estoy haciendo es escribir cuál va a ser la página siguiente, pero no hago el forward. Más que nada es para que no se os escapen llamadas, porque después es muy fácil que las llamadas no funcionen y digáis, ¿y esto por qué está pasando? No, pues de esta forma probarlo es muy simple, porque aquí solo tenéis que escribir un system out para la consola de la cadena antes del JSP forward, ¿no? No tenéis que estar viendo que se os esté escapando por algún flujo, por algún lado, ¿no? Bien, bueno, pues caso 2, que el customer bin no esté logado. Bueno, pues si el customer bin es nulo o igual a vacío, el email, pues ¿qué hago? Recupero los parámetros. Ahora, ¿qué pasa? Pues si hay parámetros, es decir, si name user es distinto de nulo, si hay parámetros es que procedo de la vista. Si no hay parámetros, que sería este caso, si no hay parámetros, es que debo ir a la vista. ¿De acuerdo? Con lo cual, si no hay parámetros, pues nada, directamente no hago nada, voy a la vista. Fijaos qué es lo que decía yo antes. Os decía, hay gente, es que me ha pasado en las prácticas y de hecho, y me ha pasado también con programadores en industria. Hay gente que me dice, no, yo es que me voy directamente a la vista porque no hay nada que hacer. Porque no hay nada que hacer. O sea, y todo esto, o sea, y todas las comprobaciones, ¿no? Es decir, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, aparte de que nos estaríamos cargando y estaríamos pudriendo el software, nos estaríamos cargando el patrón, pero independientemente de eso es que sí que hay que hacer cosas, ¿no? Con lo cual, se redirige a la vista en este punto. Y ahora, en caso de que haya parámetros, procede la vista. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo UserDAO, creo el UserDAO, y ahora al UserDAO invoco a getUserByName, que buscará este nombre, por este nombre buscará en la base de datos ese usuario. ¿Y qué me devuelve UserDAO getUserByName? El objeto DTO, user, ¿vale? Es lo que me devuelve. Y ahora, si me ha devuelto un DTO, ¿vale? Es distinto de nulo, y el email de este usuario coincide con el que recibo por parámetro, entonces que el usuario es válido. ¿Y qué hago si el usuario es válido? Es decir, si el login se ha hecho bien, pues establezco la propiedad en el customer bin de email. Es decir, acabo de logarlo, como podéis comprobar, poniendo su email en el customer bin. ¿De acuerdo? Igual que en el index lo deslogaba, quitando el email del customer bin. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, vale, pues ya está logado y como la siguiente página es el index, pues no hago nada, simplemente el forward. Y ahora, si no, pues si el usuario no es válido, ¿qué hago? Vuelvo a mandarlo a la vista de login view, solo que en este caso con un mensajito diciéndole que, oiga usted, el usuario que ha indicado no existe, hombre. ¿Vale? Fijaos que si yo quisiera puedo pasarle otro tipo de mensajes, o sea, otro tipo de parámetros. Le puedo pasar, por ejemplo, el número de intentos que lleva, recuperarlo después con un campo hidden, es decir, puedo hacer un tipo de cosas. ¿Vale? Y como parámetro le mando esto. Bien, eso es lo que hace
el controlador. La vista. Pues para la vista, ¿qué es lo que hace la vista? Pues de nuevo, vuelvo a recuperar el Customer Bean y ahora tengo flujos, distintos posibles flujos, ¿vale? Customer Bean, si el Customer Bean está logado, bueno, pues, y estoy en la vista, pues directamente me voy al index, no debería estar aquí. Si el Customer Bean no está logado, ¿qué hago? Pues si hay parámetros en el request, procede del controlador y lleva mensaje. Si no hay parámetros, pues procede del controlador, pero sin mensaje. Pero bueno, pues recupero el mensaje y ahora, después de varias comprobaciones, lo que digo es que si está logado no debería estar aquí, lo redirecciono al index. Y si no, pues nada, le muestro el mensaje y ahora un formulario que sería el método post con la acción correspondiente. ¿Vale? La acción sería, ¿cuál sería la acción? El controlador. Y ahora en el controlador, en este caso, pues simplemente, en el formulario ya pongo el nombre, el email y nada. ¿Vale? Bueno, pues el usuario, el DTO de user es plano, pero sí tiene toda la información de un usuario. ¿Vale? En plano simplemente tiene el toString, que sería para serializar el objeto a cadena, o sea, para mostrar el objeto como cadena. Y después el DAO user es el acceso a base de datos, solo que en esta vez no he implementado el acceso a base de datos, he implementado en el ejemplo de JBC, esto está simulado, si es este usuario, te devuelve el usuario completo con alguna cosilla en random y si no, pues nada. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Va bien? ¿Se ha entendido? Pues comentadme. Bueno, el ejemplo lo podéis descargar, ¿eh? Y lo podéis probar, lo podéis... Bien. Bueno, pues sobre ese ejemplo vamos a ver entonces el ejercicio 2 de la práctica. El ejercicio 2 de la práctica es la primera aplicación web que vaya a hacer de ese con servidor, ¿vale? En Java. Y ya por lo tanto vamos a utilizar el modelo vista controlador. Entonces vamos a fundamentar, desarrollar una aplicación web sobre la base de datos del ejercicio 1. O sea, nosotros vamos a continuar, no hace falta ser, os habéis cuenta seguro, ¿no? Que las prácticas van en continuo, o sea, son graduales, incrementales. Cada práctica se basa en la anterior y además le va añadiendo un poquito más de dificultad, de forma que poquito a poquito estamos haciendo una aplicación completa, ¿no? Bueno, pues en este caso vamos a empezar la aplicación la aplicación web final, ¿vale? Solo que va a llevar dos funcionalidades. Partimos de la base de datos del ejercicio 1 y por lo tanto vamos a utilizar DAOs, vamos a utilizar DTOs y vamos a utilizar fundamentalmente el MVC, ¿vale? Y también podemos utilizar el ejemplo del login que os acabo de enseñar. Las dos funcionalidades que vamos a pedir para este ejercicio son acceder y registrarse. ¿De acuerdo? Acceder es el login, por lo tanto, podrá logarse con y sin éxito. ¿Vale? En la tabla de usuario de la base de datos, lo que vamos a tener que incorporar es ese password, que antes no estaba, incorporamos un password. ¿Vale? Bueno, pues hacemos uso correcto del bin, es decir, creamos el bin, lo quitamos el bin cuando se desconecte, ¿vale? Y ahora, la única variación con respecto a los casos anteriores es que en este caso vamos a poder hacer hasta un máximo de 3 intentos. Es decir, cuando el usuario haga un máximo de 3 intentos, se desloga. ¿Vale? O sea, perdón, se desloga, así lo digo, se le redirecciona, ¿vale? a la página web de la Universidad de Córdoba. ¿No? Pierde flujo con un send redirect o con un forward, me da igual, ¿de acuerdo? Se va según el caso, en realidad, no es que me da igual, sino según dónde está. ¿Vale? Entonces, response.sendRedirect o con JSP forward, ¿de acuerdo? Bien, eso es respecto al login. Respecto al registro de usuarios, el registro de usuarios tiene dos posibilidades. Que el usuario haya accedido, esté logado o que no esté logado. Si el registro de usuarios se hace con el usuario logado, es decir, después de haber accedido, lo que estaremos haciendo es editar perfil, con lo cual podremos editar el perfil del usuario. Todo menos el email, que es el identificador y que permanece invariable, ¿vale?
¿vale? En caso de que no esté logado en la aplicación, pues nada, el registro de el registro de uno nuevo, de un usuario nuevo, ¿de acuerdo? Con lo cual se hará las verificaciones correspondientes, que el email no exista previamente, por ejemplo, cosas de esas. Bueno, pues se va a utilizar fichero de propiedades, el sql.properties. Las SQLs van en un properties aparte, nunca se meten en un web.xml, nunca, ¿vale? En el web.xml solamente van los parámetros de configuración y despliegue. Por lo tanto, la ruta del fichero SQL Properties irá en el web.xml, igual que los parámetros de configuración a la base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues creamos nuestros DAO, creamos nuestro sql.property, lo creamos los controladores como JSPs, ¿de acuerdo? No os preocupéis por la interfaz de usuario, nosotros ya hemos dado HTML5, podéis utilizarlo, daremos CSS, lo podréis utilizar, pero no os preocupéis porque no se va a pedir aquí que la interfaz de usuario sea bonita. ¿Vale? No es lo necesario. Para hacer un formulario y demás sí que sabéis ya, con lo cual en eso sí que podéis hacerlo. Bueno, pues nada, igualmente considerar páginas de error, me da igual que lo utilicéis, me da igual que lo hagáis con error page o con el web XML, ¿vale? Pero tiene que haber una página de error y vigilar el uso adecuado de los patrones de diseño. Estamos viendo, las buenas prácticas. ¿Vale? En este caso, ¿qué es lo que vaya a entregar? En ejercicio 1 se entregaba un JAR, porque era un ejercicio de Java, y en este ejercicio se entrega un WAR, una aplicación web que es la que yo voy a desplegar en el servidor de aplicaciones de Tomcat, de la UCO. ¿Vale? Con lo cual, en lo que sí tenéis que entregarme es, en el zip, en el informe, entregarme también un diagrama, en el propio informe, entregarme un diagrama de la base de datos, ¿vale? Es decir, las tablas, la relación entre las tablas, los atributos, más que nada porque yo no tengo acceso a vuestro PHP MyAdmin, con lo cual que sepa cómo habéis hecho la base de datos por si veo algo raro en el desarrollo, ¿vale? Y pueda corregirlo. Entonces, la base de datos, por favor, ponerle datos realistas, no reales, realistas. Es decir, evitad el estilo de usuario 1, usuario prueba, no. ¿Vale? Bueno, ese sería el ejercicio 2. Es muy abarcable, pero no os confiéis, ¿vale? No dejéis que os pille la vaca. Cogerlo ya y haciéndolo ya. Recuerdo que la semana que viene no hay prácticas el martes, seguimos con esta práctica, pero a la siguiente, porque el lunes es festivo, entonces para ir los dos grupos a la vez, el martes tampoco hay prácticas, ¿vale? Y ya aprovecho también para decir que mañana y pasado no hay teoría, ¿vale? No hay clases de teoría, serían ya el miércoles que viene. Se quita las clases de teoría de esta semana, lo cual además viene bien porque el seminario de empresa que dará Geniali, el seminario sobre temas de despliegue y tal, bastante chulo el tema que está preparando. El seminario va a ser el día 3 de diciembre, el jueves 3, con lo cual va a queda esa clase, va a ser una de las últimas para el seminario y tal, ¿no? Con lo cual el seminario tutorías al final se rellenan las dos clases esas últimas que se han movido. Bien, ¿alguna duda que tengáis? Vamos, si no, ahora nos quedamos trabajando hasta las 4 que corresponde, pero dudas respecto a lo que hemos visto. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces, si os parece, lo que hacemos es que nos quedamos trabajando. Yo estoy por aquí. Cualquier duda que os vaya surgiendo, pues encantado de responderla. Profesor, yo tengo una duda en la carpeta de ejemplo de base de datos, en el fichero de ejemplo base de datos.java, tengo una duda de lo que sería ese fichero, en lo que es la creación. ¿El fichero que es userdao.java, dice? En el de ejemplo de base de datos.java.
No, espérate. El de UserDAO, perdón, que me he equivocado. UserDAO. Sí, vale. Lo que sería cuando accedes a lo que son a la base de datos, que sería desde la línea 16 hasta la 24, y la línea